Bueno, para ir iniciando esta sesión me gustaría presentarles un poco más sobre Fernanda Latani Bravo, que aparte de ser una que admiramos mucho, también tiene una gran trayectoria. Ella es zapoteca, de origen del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, aquí en México. Es geógrafa por la Universidad Veracruzana y por la UNAM a nivel maestría, especialista en realizar cruces entre, bueno, varias disciplinas, como la más interdisciplinaria, y desde inicios de 2019 se ha interesado en los procesos metafóricos que se pueden construir al unir términos y acontecimientos geográficos con las emociones, para así darle vida a la técnica de la geoescritura. Ha publicado crónicas, cartas, ensayo y ensayo autobiográfico en Universo Letras UNAM, Malvestida, Hojarasca, La Jornada, Revista Espacios, en Chile, etc. Y actualmente se encuentra desarrollando su primer proyecto artístico, Fotografías Afectivas y Sustratos de Vida. Entonces, bueno, Fer, si te parece bien, te dejamos la palabra a ti. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, latitudinalmente. No sé por dónde se encuentran, pero quizá ahorita podamos platicar. Antes de iniciar, estoy muy contenta y hay un cúmulo de emociones de mucha intensidad dentro de mí, porque estoy muy contenta, demasiado agradecida, demasiado comprometida también con este ejercicio de resonar aquí conmigo y con mi entorno, pero también resonar con ustedes de forma virtual. Gracias, Bea, gracias, Chava, gracias, Cintia, y lo que significa para hoy y el hecho de que estén ustedes aquí, pues remanso, ¿no? Entonces, demasiado, mucho, muy, muy agradecida, dijera el meme. Entonces, para aprovechar el tiempo, he seguido virtualmente un poco el proceso de lo que ha sido las sesiones del seminario y un poco lo que yo les voy a compartir está más enfocado a irnos a lo reflexivo y a lo práctico, sobre todo partiendo de mi experiencia como geógrafa y como escritora en el caminar de construir pues puentes que puedan seguir abonando a procesos escriturales mucho más alternativos, pero mucho más cercanos a nuestra realidad y a la realidad de las vidas no humanas, poshumanas, con las que nosotros cohabitamos en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, vamos a compartir, a reflexionar, a identificar desde lo que yo tengo preparado para ustedes, pero también lo que ustedes van a poder construir con un pequeño ejercicio que les voy a poner al final sobre lo que yo he desarrollado en estos años con la propuesta de la escritura creativa que yo nombré geoescrituras, ¿no? Entonces, Chava, muchas gracias. Puedes iniciar la presentación. Va que va. Creo que ya la ven, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo la nombré geoescrituras entre la geografía y la escritura creativa. Y para comenzar, siguiente, quiero plantearles un poquito como un recorrido cronológico y genealógico de cómo fue que yo llegué al mundo de la escritura creativa, pero también cómo es que a este caminar de la escritura creativa precede mi raíz, mi identidad, tanto personal como colectiva, pero también el por qué yo decidí estudiar geografía y por qué posterior a ello he decidido reafirmarme como otra vez geógrafa y en mi caminar de incidencia política y en otros espacios laborales en los que he tenido la oportunidad de mostrarme, de mostrar y de compartir, sigue estando la geografía, ¿no? Entonces todo nace desde que yo nazco en 1991 y mi nombre
tiene un significado muy valioso para mí y para mi familia y sobre todo para mi identidad. Mi segundo nombre es Latani, que significa alegría en las faldas del cerro o de la montaña. Es una interpretación al castellano, al español, de la lengua Diyazá, que es el zapoteco de la sierra del, perdón, el zapoteco de la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, mi papá decide ponerme Latani. En un principio, siendo niña, para mí Latani era como de, ¿y Latani qué? ¿Latani? No. Entonces no me gustaba mucho mi nombre. Siempre fue como Fernanda, ¿no? Y conforme fui creciendo y este vínculo primigenio que mi papá y mis abuelos me heredaron con los elementos de la naturaleza, pero también específicamente con la composición de la orografía de Oaxaca especialmente y su relación con los distintos tipos de vegetación, específicamente con la selva baja caducifolia o la selva húmeda caducifolia o el bosque mesófilo de la Sierra Juárez de Oaxaca. Entonces, mi vínculo con las montañas pues se fue haciendo mucho más grande. Cuando yo logro concebir identitariamente la fortaleza de llamarme Latani, se convirtió en una parte fundamental de mi caminar y de mi incidencia. Entonces, mi primer acercamiento con la orografía de mi estado fue cuando cuando iba en cuarto año de primaria y me dejan hacer una maqueta y representar como las cadenas montañosas de México y de Oaxaca y de la región de la Sierra Juárez, en la Sierra Norte. Entonces ahí fue donde yo visualicé por primera vez el tema escalar en cuanto a dimensiones geomorfológicas de la Tierra, ¿no? Específicamente de México, Oaxaca y la región. Entonces yo dije, algo hay aquí, ¿no? Ya veo un poquito más relacionado este vínculo, esta sensibilidad y esta inquietud a esa representación de la vida no humana que es milenaria, ¿no? Posterior a ello, llega el momento en el 2009, donde llega el momento de elegir una carrera universitaria. Entonces, mi primera opción fue estudiar antropología, pero no estaba tan segura, igual no sabía como a profundidad todo lo que detonaba la antropología. Y entonces, en una ocasión, mi hermano mayor llega a nuestro pueblo, a Ixtepec, de vacaciones, porque él ya estudiaba en la universidad fuera del Istmo de Tehuantepec, y dicen, no, pues es que en mi facultad hay una nueva carrera que se llama geografía, ¿no? Entonces, nunca me pasó por la cabeza que la geografía fuera una carrera profesional, que fuera una licenciatura. Siempre pensé que era solo una materia y que nunca iba a identificar esto como una posibilidad profesiográfica. Elijo estudiar geografía motivada por esta inquietud y vínculo con la memoria orográfica de mi estado y sobre todo también motivada por este ser sensible e inquieto o inquieta que me ha caracterizado desde que soy niña. Entonces yo dije, geografía, pues lo que yo aprendí en la primaria, geografía, montañas, rocas, plantas, animales, un poco como el tema político, conflictos, dije, pero en realidad yo pienso pues es solo lo natural, ¿no? Y entonces elijo estudiar geografía. Sin embargo, en el transitar universitario me percato que la geografía es una ciencia altamente complementaria que se vincula con otras ciencias humanas y biológicas y ciencias filosóficas y ciencias políticas y ciencias de la comunicación y diversas otras corrientes, ¿no? Y percibo que la geografía pues es la ciencia más integral que hasta hoy puede existir y que a su vez ha habido un puente profundo de poder vincularse con acciones, en este caso desde el activismo y a la incidencia política con la defensa del territorio, de los bienes comunes y su relación con otras ciencias que también están al margen de poder colaborar tanto intelectual como
políticamente, ¿no? La sociología, la ciencia política, la antropología, la filosofía, etcétera, ¿no? Y entonces, en el 2018 es cuando yo tengo mi primer acercamiento con las reflexiones del territorio, ¿no? Entonces, yo me gradúo de la licenciatura, inicio mis estudios de posgrado y empiezo a interesarme porque era parte de mi militancia como originaria de un pueblo zapoteca en la defensa del territorio. Por muchos años en el Istmo de Tehuantepec, y muchos años me refiero ya casi 28 años, ¿no? Donde ha habido una emergencia en la defensa del territorio por la llegada del primer parque eólico, ¿no? Y el primer parque eólico en 1994, 1996, en La Venta y La Ventosa, en el Istmo de Tehuantepec. En ese momento la gente no sabía qué era eso, no sabía qué iba a suceder y mucho menos no sabía que 28 años después iba a seguir sucediendo lo mismo, ¿no? Entonces yo sentía que a mí me correspondía como geógrafa, como zapoteca y como pensadora primaria, empezar como a compartir o colaborar reflexiones. Entonces yo me introduzco a la militancia de la defensa del territorio en estas tres direcciones como pensadora, geógrafa y zapoteca, ¿no? Entonces empiezo a tener reflexiones un poquito más profundas sobre el territorio, la ancestralidad, los bienes naturales, y algo que me llamaba mucho la atención es que me di cuenta que la creación, digamos, de los nuevos movimientos ambientalistas, o en este caso el movimiento de la defensa del territorio, lo concebía un poco pragmático porque no integraba otros elementos de la naturaleza que no fuera solamente la vegetación, las selvas, y todo estaba relacionado como con la naturaleza prístina, ¿no? Entonces, como lo verde, lo bonito, lo apreciable, lo estético, lo que sí hay que como revalorizar y proteger y defender, y había cosas como que no estaban ahí del todo lleno presentes en lo que a mí me atravesaba con otras representaciones de la vida no humana. Y entonces dejo un poco alejado esas reflexiones y me concentro en poder darle cuerpo a un proyecto que hasta la fecha sigue vigente, que lo inicié en el 2019, que es el Núcleo de Geografía Feminista Itinerante, que es un proyecto de investigación, de enseñanza, de incidencia, de activismo y tallerismo relacionado a las genealogías territoriales, a las geografías feministas, a la memoria ancestral y a la escritura creativa. En ese momento todavía no nacía la geoescritura como técnica de la cual yo les voy a platicar más adelante. Y entonces en el 2022, 2021, 2022, llega la oportunidad de poder tener mi primera participación como escritora, ya no como pensadora intelectual, digámoslo así, al haber estudiado un posgrado y al haber escrito un par de artículos científicos, y con un par les digo que fueron dos, y uno que ya no continué, y mi participación en congresos, ¿no? Nacionales, internacionales, incidiendo sobre la importancia de una geografía feminista y un tema territorial y el cruce entre el territorio y la geografía feminista y cosas así. Pero yo decía que quería hacer otras cosas relacionadas más a una dinámica emocional, ¿no? Entonces llega la oportunidad de poder colaborar en un libro colectivo editado por la editorial Sexto Piso, que se llama Tsunami 2, y entonces me invitan a escribir abiertamente algo relacionado con mi experiencia como mujer zapoteca, mi experiencia como geógrafa y mi experiencia como una mujer sensible ante los acontecimientos de la vida en general. Y acababa de suceder el terremoto en México, en el sur de México, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, donde pegó mucho más fuerte, y yo decidí escribir un texto que es una combinación entre ensayo autobiográfico y crónica, que se llama Temblores en el Corazón,
Crónica de una geografía emocional. Entonces, ese texto, gracias a lo que significó de ese año hacia acá, ha sido muy bien aceptado y ha abierto un canal en otras formas de escribir, pero también otras formas de leernos y en otras formas de expresarnos. Es un texto altamente sensible y personal porque pongo sobre la mesa la relación telúrica que existe con mi madre, pero también la metaforización que yo uso por relación al terremoto del 2017 y el ser madre, el ser hija. El texto ha tenido una aceptación muy linda porque al ser mi primer ejercicio tal cual dentro de la escritura creativa, yo empiezo a utilizar términos o conceptos geográficos y al ser de alguna forma, pues sí, como especialista, digámoslo así, en identificar terminologías geográficas, a mí me parecía fácil poder hacer cruces con algunos términos que están, no sé, en un glosario de geografía o en un glosario de geomorfología, ¿no? Y entonces, sin realmente provocar una inquietud, pero sí dejar un precedente, dije, este es el momento, ¿no? Entonces, a partir de esa invitación empiezan a llegar otro par de invitaciones donde dicen, oye, tú haces esto, ¿cómo le haces? ¿Cuál es tu proceso metodológico para la escritura? ¿Qué otras cosas has escrito? ¿Cómo has llegado a esas reflexiones? Y entonces, para cerrar esta parte cronológica y genealógica sobre mi acercamiento, es que yo empecé a profundizar en la geología, en la geomorfología, en la petrografía, en la edafología y en la hidrología. Y como lo aprendí y lo reaprendo al ser propio de mi carrera como geógrafa, decidí retornar a esos saberes técnicos y sobre todo más involucrados con el origen de la vida en sí, ¿no? Y dejé un poco guardado mi incidencia de muchos años como pensadora de la geografía feminista, ¿no? Entonces, esto como precedente que se los quería chismear, ¿verdad? Para que sepan. Y siguiente. Igual si quieren interrumpir, dudas, preguntas, bueno. Entonces, ya que comienzo a involucrarme del 2019, 20, 21, 22 hasta la fecha, específicamente en nuestros cruces y reflexiones en torno a la escritura y a la creación o al mundo del creativo, decido hacer cruces territoriales, pétreos y espaciales, ¿no? ¿Por qué territoriales? Porque no he dejado de lado la reflexión y la inquietud primigenia que a mí me ha motivado en todos estos años, más allá que comprender el territorio, es como buscar siempre muchas formas de mostrar las diferentes posibilidades del territorio y del hacer territorio y de las territorialidades, ¿no? Porque sabemos y se sabe, y si no aquí lo reflexionaremos, no hay una sola posibilidad del territorio y la única posibilidad, o parece ser lo que nos han mostrado académica, histórica y educativamente sobre el territorio, parte de una noción de Estado, Estado-nación, ¿no? Es una visión política eurocéntrica donde el territorio tiene una delimitación y sirve para esto y lo otro, pero al reflexionar a profundidad que los propios elementos de la naturaleza, la naturaleza más relacionada con lo milenario, ha marcado y limitado territorialidades y por ende las comunidades y los pueblos originarios preceden a una lucha o se precede a una lucha en la defensa del
la territorialidad en su plano más profundo, porque hay elementos de la naturaleza milenaria que han marcado una delimitación de propiedad colectiva, no propiedad privada. Y eso los hace no poseedores, sino integrantes del territorio primigenio al que ellos pertenecen, ¿no? Entonces, estos cruces territoriales desde lo milenario, a mí me parecía muy importante partir en mis reflexiones de la escritura creativa desde ahí, ¿no? Y consideraba que había dos elementos en el tema de los cruces territoriales que poco se les había prestado, a mi parecer, como atención. No lo estoy diciendo como relacionado a la defensa del territorio, porque evidentemente, claro está que uno de los movimientos en la defensa del territorio más valiosos en América Latina, pues inició pues en contra de las megaminerías, ¿no? Y ahí está el elemento pétreo, el elemento geomorfológico presente, sino más bien me refiero a lo poético, como una figura poética en el ejercicio de la escritura. Y entonces lo geomorfológico, lo geológico, lo orográfico y lo pétreo no estaban siendo, pues, ni identificados, ni mostrados, ni atendidos. Y es ahí donde se da, pues, mi gusto, mi interés, ¿no? Y entonces lo espacial, porque pues al ser geógrafa y al poder tener un poquito esta habilidad de identificación sobre los procesos espaciales y la conformación del espacio geográfico, sabemos que pues la sociedad está presente en la creación y conformación de las dinámicas sociales en el espacio, pero no todo es lo humano, sino es también lo no humano y lo más allá de lo humano. Entonces, más como que la sociedad conformando y dinamitando y contribuyendo al espacio geográfico es más bien como esta humanidad, al insertarse en el planeta Tierra, transforma y reconstruye las dinámicas ya establecidas de una vida no humana, no solamente centenaria, sino milenaria y millonaria, ¿no? Entonces, he ahí como el tema de lo espacial en su plano más profundo y milenario, y no solamente como espacio geográfico per se, sociedad constructora de las relaciones, ¿no? Humanas. Perdón, relaciones sociales. Siguiente. Y entonces, yo comienzo a reflexionar sobre algunas premisas que me parecían importantes dejar sobre la mesa, al momento del que alguien me preguntara, ¿cuál es tu compromiso político, ya que haces este ejercicio de la escritura creativa y al ser geógrafa y al tener aportaciones con cuestiones de la defensa del territorio y entonces ahora las cuestiones como de la escritura y tus ejercicios en la escritura más como poética? Entonces, yo considero que no he dejado de lado el tema de la defensa del territorio en sí como un agente perdón, lo considero como una insignia, ¿no? De lo que hoy pues ha sido este caminar en la lucha, sino que más bien ahora lo veo como algo integral, ¿no? Donde los cuerpos de agua, representaciones biológicas, lo petro y lo geológico deben de ser considerados del espectro comunitario, comunal y ancestral, en donde la mirada colonial de la naturaleza prístina no impere ni rebase la lucha, ¿no? Porque vuelvo al principio lo que yo decía, todo lo que integra la vida no humana y el territorio, y en tanto la territorialidad como algo integral, no puede ser visto en sí como un elemento identitario si no se contemplan todos estos componentes naturales, humanos y no humanos en esta lucha, ¿no? Sobre todo porque a mí me interesaba, como lo mencionaba hace un momento, recuperar o situar el tema de lo pétreo
lo geológico y lo geomorfológico como un ente poético en la defensa del territorio, más allá como un ente conceptual y reflexivo para construir un artículo científico, ¿no? O una ponencia o un capítulo de un libro sobre defensa del territorio y ya, como en abstracto, en concreto, ¿no? Y dos, que la defensa de la vida y la territorialidad ancestral se enmarcan, a mi parecer, primero en identificar, contemplar e integrar todo elemento de vida no humana que habita en nuestro entorno. Yo parto porque también está relacionado con mi personalidad, con mi ente y con mi forma de ser, que todo esto puede ser integrado a la lucha de la defensa de la vida si nos convertimos o nos rehacemos seres un poco más sensibles y capaces de contemplar, admirar y, y, y ser un poquito más sensibles en torno a estos elementos, ¿no? O sea, el hecho de que uno pueda transitar, a lo mejor hasta un recorrido a un predio, porque hay una situación con un cuerpo de agua o hay un conflicto sobre linderos con alguna comunidad y con otra comunidad, o el pozo se secó de aquella otra comunidad y solamente estamos como enfrascados en abstractos sobre solucionar o acompañar o dialogar con otros grupos sociales en torno a la problemática que está pasando, pero todo a nuestro alrededor es un ente contemplativo y compartido de lo que se considera como el territorio ancestral, ¿no? Del simple hecho de tener al paso una roca, qué tipo de roca es, cuál es la memoria geológica de ese suelo, cuál es el tipo de suelo, ¿no? Estamos en un bosque de pino, en un bosque de encino, estamos en una selva baja caducifolia o perennifolia, ¿por qué se caen las hojas? ¿Por qué ese arbusto tiene espinas? ¿Por qué no hay mariposas? ¿Por qué las nubes estratocúmulos o cúmulos nimbostratos, ¿no? ¿Están muy altas o muy medias? ¿Cómo se puede aprender cómo a leer estos elementos meteorológicos de este territorio? O sea, como todo eso para mí me parece fundamental y lo enmarco en el término más abierto que es la contemplación. Y la contemplación implica paciencia y la paciencia implica escucha, implica observación, implica respeto. Entonces, siguiente. Y viene este momento en el que considero que el territorio como agente poético da apertura a poder tener ejercicios en la escritura creativa. Y mi transitar ha sido primero desde que yo empiezo a reflexionar sobre las habilidades que tengo desarrolladas, digamos, o aprendidas o instruidas al ser geógrafa, pero también es cierto, como lo decía hace un momento, sobre mi sensibilidad y apreciación. Pero también es cierto, es que no nace así de la nada o brota como una hierbita silvestre en el monte, ¿no? O sea, sí nació motivada de una persona con la que yo tuve mi primer acercamiento a la escritura creativa como tal, que fue la maestra y mi amiga Mónica Nepote. Cuando yo descubro que existe una técnica en la escritura que tal cual se llama escritura creativa y que hay un gran mundo allá afuera que también está en este caminar de la escritura creativa y que no solamente está relacionado como con el territorio en sí, que era lo que a mí me interesaba, sino con otros elementos de la naturaleza, ¿no? Las mariposas, las aves, las gotas de la lluvia,
las nubes, los troncos, las hormigas, los sapos, las ranas, los elefantes, los changos, las lombrices, las polillas, todo esto como un cúmulo de hipersensibilidad ante la naturaleza que está ahí, que persiste y que nosotros somos agentes contemplativos, nos convertimos en agentes contemplativos y observadores para poder como tomar prestado como esta motivación que esos seres per se lo pueden como dotar a partir de estar vivos, de estar vivas y que nosotros como podemos como tomarlo prestadito para poder crear, para poder escribir, ¿no? Y entonces me empiezo a vincular un poco más con de todo este acercamiento y estos ejercicios de escritura que he hecho con la naturaleza en sí, la naturaleza no humana. Me empecé a enfocar más en lo geológico, lo geomorfológico y lo pétreo. Entonces, yo decía, ¿cómo entrelazar lo humano, las piedras, las rocas, la geología, el arte, la escritura, la estética, la geografía, por supuesto, pues con las emociones, dije yo, ¿no? Y entonces las emociones se convierten pues en el fertilizante de mi creatividad, en cómo las diferentes representaciones que tenemos con las emociones, o más bien cómo se representan en nuestra vida diaria las emociones en nosotros como seres humanos, y a su vez cómo estas muestras de la vida no humana, geológico, geomorfológico, pueden vincularse también con esa metaforización pues de la vida. Y entonces recuerdo que existen, siguiente. Y entonces recuerdo que el observar es uno de los principios básicos de la geografía, la observación. El ser y hacer geografía no puede hacerse y no puede ser sin la observación. Nosotros desarrollamos una habilidad mucho más profunda cuando estudiamos geografía, que es desde la observación, y posterior a ello es el tacto, el palpar, ¿no? Y entonces, para mí, poder identificar las formaciones pétreas y geomorfológicas en nuestro caminar, para mí es memoria, ¿no? El simple hecho de plantarme frente a una manifestación de vida geológica milenaria, a mí me representa muchísimo ímpetu, muchísima fortaleza, poder, memoria. En este caso, pues memoria pétrea, ¿no? Y hay un ejercicio de, pues, amar con todo el corazón o morir pétrea. Pétrea, pues, es roca, es piedra, y está relacionado como con esto que dicen que luego uno tiene el corazón de piedra, ¿no? O entonces, ay, es que eres muy duro, eres muy dura, tienes corazón de piedra, ¿no? Y yo me he puesto a reflexionar en torno a eso porque también sobre la admiración de la belleza no humana, creo que lo compartían en la sesión en la que yo estuve sobre pedagogías no humanas un ratito. También es cierto que como que está enfrascado mucho de esto solamente como con lo estéticamente bello, ¿no? Como lo estéticamente aceptable. Y cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en por qué la planta está así, por qué la nube está así, lo comento porque se reflexionó en la sesión antepasada, y pareciese que asignamos características humanas desde la humanización de esos elementos de la naturaleza no humana, ¿no? Y entonces, a ver, describe por qué el árbol ya no da flores, ¿no? No, pues es que está triste, es que
Le echaron ojo a la plantita, ¿no? Es que vinieron mis amigas a mi casa, mis amigos a mi casa y chulearon mi pata de elefante, ¿no? Y ya, cuando en realidad ni siquiera deberíamos de tener una pata de elefante en nuestras casas, ¿no? O sea, para empezar, porque es una planta milenaria, ¿no? Y entonces, amar con todo el corazón o morir pétrea es también eso de cómo hemos asignado características o categorizaciones muy humanizantes a nuestras emociones. Y de forma negativa podríamos decir, es que no concibo como que alguien tenga pues el corazón de piedra, pero al asignarle una resignificación humanizante, pues dices, es que la neta sí hay gente que tiene corazón de piedra, porque es un pinche culero, culera, que se ha pasado de lanza, que no sé qué, bla, bla, y no tiene emociones, no tiene sentimientos, y es malo, y que no sé qué. Pero verdaderamente es una persona, si reflexionamos desde una cuestión más como psicopedagógica y cognitiva, pues ha sido relacionado con los efectos y consecuencias y contextos culturales, sociales, familiares, ¿no? Interpersonales y colectivos de lo que a una persona en general le hace en algún momento tener pues, un corazón de piedra, ¿no? Pero en sí, si nosotros nos vamos a la vida pétrea o a la vida geomorfológica, aunque no se les asigne una representación emocional a estas dos cuestiones geológica, geomorfológica y pétrea, los procesos que llevan a esa vida no humana a lo que es hoy, sí podríamos utilizarlo para metaforizarlo con nuestras emociones, ¿no? Cuando yo reflexioné sobre el tipo de rocas que existen, yo me acuerdo que, siguiente diapositiva, que existen 3 tipos de rocas, ¿no? Que son las sedimentarias, las ígneas y las metamórficas. Y en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, perdón. Chava, ¿estás? Ay, no se mueve, yo lo estoy moviendo y no se mueve, perdón. Perdón, déjenme volverlo a compartir, no sé por qué. Perdón. Se puso pétrea, quedó pétrea. Se petrificó, literalmente. Se petrificó literalmente. Bueno, aprovechemos estos 2 minutitos si alguien tiene alguna duda, reflexión o lo dejamos al final. Igual, hay una... Perdón, aprovechando te iba a decir que si quieres, tipo en 10 minutitos damos espacio para las... Va, entonces me apuro para terminar esta parte. ¿Ahí se ve? ¿No, verdad? ¿Qué le ¿O pasa? será que ya no... No ya no... entiendo. ¿Quieres que yo siga compartiendo, chaval? Déjame, lo vuelvo a intentar. Es que no sé por qué. O a lo mejor ya no salen las diapositivas. Esa sí se ve, ¿verdad? No, a ver. Entonces, Sí, sí. sí, En esta, ¿verdad? sí. Va. Y justo es la que iba. Sí, está súper bien. Ok. Entonces, existen 3 tipos de rocas, ¿no? Son las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Y de estas 3 tipos de rocas se manifiestan otras composiciones pétreas porque también es resultado de interacciones biológicas, químicas y ambientales, ¿no? Entonces, las ígneas corresponden a la representación de eventos volcánicos, erupciones volcánicas, y pueden ser internas o externas, ¿no? Las ígneas intrusivas o las ígneas extrusivas. Entonces, lo ígneo corresponde a lo volcánico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la famosa obsidiana, ¿no? Seguramente alguien aquí la conoce. Bueno, la obsidiana es una roca ígnea intrusiva, ¿ok? Que posterior a la solidificación del suelo,
o al enfriamiento del suelo, vamos caminando en algún terreno volcánico o de memoria volcánica donde se suscitaron erupciones hace miles de años, podemos ir viendo pues obsidiana, ¿no? Y entonces, antes de pasar a la de en medio, me saltó la sedimentaria. La sedimentaria son las rocas y las representaciones geomorfológicas más antiquísimas de nuestro planeta, ¿no? Sin rocas sedimentarias no hay vida y sin representaciones de relieves sedimentarios no hay suelo y el suelo es vida porque sin el suelo no hay alimentos y no hay fauna del suelo, ¿no? Entonces, son la representación de la vida, como le decía un momento, antiquísima, que antecede a momentos en la vida geológica mucho antes de la aparición de la primera muestra de vida humana, ¿no? Incluso mucho antes de algunas muestras de vida faunística o florística. Entonces, podemos ver ejemplos como el parque de Yellowstone, ¿no? Donde vemos estos grandes cúmulos de rocas sedimentarias, y se llaman sedimentarias porque vamos de sedimentos, vamos por capas. Entonces, hagan de cuenta que es como un niño envuelto, es una capa sobre otra capa, ¿no? Y son resultado de agentes externos del ambiente, como el viento, el viento, el agua, ¿qué más? Nevadas, ¿no? Corrientes que atraen o arrastran partículas de arena, etcétera. Pero evidentemente, pues esto no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es miles y miles y cientos de años, ¿no? Millones de años incluso. Y después tenemos el que va en medio, que es justamente esto, fue lo que a mí me llevó a que me explotara la tacha de la escritura creativa, las emociones y en tanto la geoescritura. Es que existe una roca que se llaman las metamórficas. Entonces, yo dije, pues es la metaforización de la vida, ¿no? De la vida en tanto agente emocional y agente social, ¿no? Se producen a partir de dos rocas, pero también se producen a partir de otros elementos internos y externos que generan este tipo de rocas, ¿no? Entonces, en el tema como humano, puede ser como que alguien haya actuado de forma dolosa ante tu persona y eso haya generado que hoy puedas estar pasando dolorosamente por un episodio depresivo. O alguien o algo o alguienes han generado experiencias de mucha felicidad en tu vida y en tu entorno y eso hace que hoy puedas vivir con más plenitud tu vida que antes. Entonces son como estos agentes. Yo dije, claro, la vida y las emociones a partir de una metaforización como las rocas metamórficas, ¿no? Entonces, siguiente. Ahí está. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, Norman Levy puede ser considerado como el petrólogo más relevante del siglo XX, pues fue uno de los pioneros en el campo de la petrología experimental, pero experimental, ¿por qué? Porque después de desarrollar como nosotros como geógrafos y como geógrafos desde la observación, también les dije que tiene que ver con el tacto. Y entonces no se puede identificar un tipo de roca y los elementos que integran la composición de este tipo de roca, sino es a partir de la textura. Y la textura solamente se puede identificar a partir del tacto, ¿no? Nuestro cuerpo en contacto con la textura de las rocas. Y entonces hablamos de una figura geopoética al contacto nuestro con la vida pétrea, que es el sentir, ser y conexión con esto,
con la vida geológica y pétrea, ¿no? Entonces, incluso tenemos pues el triángulo de las texturas en la geomorfología, en la petrología y en la edafología también, que es que nosotros levantamos como una roca y podemos hacer un pequeño como ejercicio para saber cuáles son los elementos minerales que integran este tipo de roca, ¿no? Pero más como de una visión como experimental, científica, positivista, yo recupero esa herramienta para hacerlo un poquito más sensorial y de acuerpamiento, de sentir ser con la roca, ¿no? O sea, ¿cuántas personas de aquí no crecieron con la idea de que nos regañaba mamá, papá cuando agarrabas tierra, ¿no? Y eso está sucio, y ya estás todo sucio, ya estás toda sucia, y ya traes las uñas llenas de mugre. Mugre es lo que hay en las monedas, ¿no? O sea, suciedad es lo que hay en las monedas. No hay suciedad en el suelo, no hay suciedad en la vida no humana que alimenta desde el sustrato a lo que también en tanto nos alimenta a nosotros, ¿no? Entonces, la verdadera forma de tener este contacto con la roca, con el suelo, pues es acercándonos a ellos, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí es una roca sedimentaria, parece un changuichito, pero en esta roquita vemos los sedimentos que son las líneas y esas líneas pues no son ni de 10 años, ni de 20 años, ni de 50, ni de 100, ¿no? Aquí tengo una muestra muy clara de que hay miles de años en esta parte, ¿no? Entonces, como observar, sentir cercanía y textura, ¿no? Siguiente. O lo comparto desde aquí. ¿No lo ves? Yo no lo veo. ¿Cómo lo he construido? ¿Es Ya, eso? ya, sí. Ah, Y entonces, textualmente, ¿cómo lo he construido? Usando un lenguaje geográfico a partir de los términos preexistentes para nombrar acontecimientos en la Tierra. Con términos preexistentes me refiero a que yo no inventé el término de sedimentos, yo no inventé lo que es erosión eólica, yo no inventé lo que es erosión fluvial, yo no inventé lo que es minerales, ¿no? Son términos que pensadores y pensadoras han antecedido en este caminar y que decidieron nombrar tal acontecimiento geológico, geomorfológico y le asignaron un nombre, ¿no? Lo que yo hago es recuperar esa terminología preexistente para nombrar acontecimientos en la Tierra y los integro a la vida diaria para poder metaforizar con las emociones, así como para abrir camino en la escritura y verlo como una herramienta artística, pero también de denuncia frente a la crisis ecológica, extractivista, megaproyectos y despojo. A mí me parece que estamos inmersos en un momento todavía muy doloroso donde la lucha contra la defensa, de la lucha en la defensa del territorio y de la vida en sí está plagada más de acontecimientos tristes y dolosos que de acontecimientos poéticos y amorosos. Y la defensa del territorio también merece ser acompañada por procesos creativos y amorosos, y si lo podemos hacer a partir del acercamiento con estos términos preexistentes para nombrar esos elementos de la naturaleza que estamos defendiendo y que estamos posicionando en la lucha diaria, considero que también tienen que ser acompañados por esto, porque la defensa del territorio está, lo vuelvo a repetir, mucho más acompañada con cuestiones dolosas y de muerte que de amor y de solidaridad. Y se puede hacer desde la escritura creativa. Siguiente. Y bueno, un poquito ahí como Yusuf es uno de los pensadores más actuales dentro de la geografía inhumana, dice él, también es como la geografía poshumana o la geografía
pues ya como más alternativa, ¿no? Que una geografía arraigada en lo geológico, que tiene en cuenta las formas de conceptualización del mundo, de lo inhumano y las historias de violencia. ¿Qué significa esto? Que no podemos hablar de geografía y escritura geográfica poshumana si no integramos los elementos geológicos de la vida, porque a partir de estos elementos geológicos de la vida es cuando nosotros podemos atrevernos y posicionarnos a contar historias de violencia que suceden en nuestro territorio. Entonces, no es como solo hablar como del arbolito, sino del ente en general que parte de la memoria geológica que integra ese territorio ancestral. En defensa, por supuesto. Y siguiente. Entonces, no camino sola, camino a partir de acercamientos que he tenido con creadoras y pensadoras, tanto en el tema artístico como en lo escritural, sobre todo porque el tema de la geopoética, que no es un término que yo creé, ha sido más utilizado en el rubro escultórico y artístico visual, ¿no? Entonces, realmente lo geográfico y lo escritural no, más bien, lo geopoético no nace de lo geográfico como ciencia ni de lo escritural. Lo geopoético nace como un concepto desde las artes visuales, desde lo más escultórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un proyecto de una brasileña que se llama Silvia Noronha, El futuro de las piedras, especulación sobre materia contaminada. Es un proyecto escultórico que está acompañado también con poesía. El poema es un gran poema, que es Una educación para la piedra, de João Cabral, que es un escritor también, bueno, un poeta brasileño, que incluso este poema es un fragmento de un libro que él escribió, que en realidad es como una educación para la piedra. Una artista visual que se llama Azucena Castro es como la primera, digamos, que habla de los ejercicios de vinculación artístico y escriturales con lo geológico. Está también Karen Aguilera, que es una artista visual que trabaja temas de textiles con rocas. Y bueno, desde la escritura creativa en sí, mi maestra de la escritura creativa pues es Cristina Rivera Garza, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento hacia la escritura creativa de Cristina Rivera Garza, de toda la obra que tiene, lo encontré en Autobiografía del Algodón, que es un libro que comprende ensayo autobiográfico, memoria, investigación periodística y cronología territorial. O sea, el término de cronología territorial es porque está describiendo un territorio sin ella haber vivido en ese territorio cuando sucedieron esos acontecimientos. Y eso habla de una expertise desde la sensibilidad y plasmado en la escritura. Y en esta novela que se llama El asedio animal, que es de la escritora colombiana Vanessa Londoño, en esta novela muy corta, el protagonista de la novela es el territorio. Un territorio despojado, un territorio ensangrentado, un territorio que pide auxilio, un territorio que está militarizado, un territorio violado. Y aquí la escritura creativa pues está presente, ¿no? Ellas no hablan de la técnica de la geoescritura. Y en otros acercamientos, por ejemplo, de Tita Valencia, Minotauromaquia, hace unos meses lo leí y para mí fue una delicia poder identificar estos cruces metafóricos entre la escritura creativa situando términos geográficos. Entonces, ellas no hablan de una técnica de la geoescritura, pero al ser yo geógrafa y conocedora de estos términos, yo identifico esta riqueza metafórica
con la que ellas hacen estos ejercicios de la escritura creativa, ¿no? Entonces, siguiente. Y listo, terminamos. Esto de escribir va a ser para el final.